vosotros que sois alumnos tenemos muchas ganas de poder ya estar presencialmente en una clase, pero bueno, mientras tanto pues nos queda esto. Como sabéis, porque os hemos lanzado la convocatoria, bueno, la idea va a ser tener un webinar diario. De momento hemos planteado de lunes a jueves, dejamos el viernes libre. La semana que viene haremos lo mismo, con lo cual pues os iremos manteniendo informados y bueno, la idea es que lógicamente asistáis a los que os interesen o a los que podáis también por disponibilidad. Vamos a ir día a día mandando el acceso para no confundir y para que cada día tengáis el acceso concreto al webinar que nos ocupa. Hoy en concreto pues vamos a hablar sobre la experiencia del cliente, ¿no? Que ahora que volverá y cuando vuelva tenemos que saber atenderle y tenemos que saber captarle muy bien. Entonces, bueno, yo muy brevemente he presentado esta iniciativa. Sí que deciros que a la iniciativa de los webinars, que la hemos llamado Open en Casa Webinars, está englobada dentro de una iniciativa más grande que es Fórmate en Casa. Luego os pondré en el chat un acceso porque bueno, lo que hemos hecho ha sido habilitar simplemente dentro de nuestra web un espacio abierto con recursos formativos, ¿vale? También pensando en esta línea de que tengáis bueno, acceso a recursos y que estos días, pues por lo menos, quien esté interesado y a quien le apetezca, pues pueda echar mano de ellos. Sí que es cierto que algunos que sois alumnos nuestros y tenéis ahora mismo acceso al campus virtual, algunos de los contenidos seguramente os suenen, pero bueno, hay mucha otra gente que ahora mismo no tiene ningún curso en activo y seguro que le puede resultar interesante. En esa página también vamos a subir grabados esta serie de webinars que vamos a ir haciendo durante estas semanas. También es muy interesante porque los podéis volver a consultar o en el caso de que alguno no podáis asistir, pues los tenéis ahí también. Como digo, luego dejaré el enlace para quien quiera. Ahí hemos contado y hemos sumado a colaboradores, a profesores, todo de una manera totalmente altruista en estos momentos, pues para que tengáis recursos y bueno, una forma de aportar nuestro granito de arena en esta situación. Sin más dilación, voy a dar paso a Ana Fuentes, que va a ser la persona que nos va a guiar en el webinar de hoy. La duración es de 1 hora, ¿vale? Aproximadamente. Y bueno, ya también lo explicará, pero lo que decíamos, el chat estará abierto, sí que la idea es dejar el turno de preguntas o de dudas más hacia el final, pero bueno, lo tenemos abierto y cualquier cosa que nos digáis, estamos ahí, ¿de acuerdo? Así que nada, yo cierro micro y audio y lo dejo en manos de Ana. Muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todos. Como os decía Paula, tenemos el tema del chat, que estoy viendo por aquí a Paz, que está comentando que no escucha ni ve nada. Pues como está ahora Paula funcionando, ya ella va preguntando. Sí que no sé si alguno tiene el audio activado, no lo sé, pero si en caso de ser así, pues si lo podéis silenciar. No sé si eso es así. Bueno. Vale, no, ya está, creo que ya está todo correcto. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, la sesión de hoy vamos a tratar todo el tema de experiencia de cliente y por qué y cómo te puede ayudar trabajar ahora mismo, en este momento, todo el tema de experiencia de cliente. Vamos a definir lo que es y... Reiniciar ahora, que no podía. Ahora. ¿Se me oye ahora? ¿Si lo podéis escribir? Sí, vale, perfecto. Lo hemos solucionado rápido. Vale, bueno, pues nada, sigo con ello y ya vamos a la presentación. En principio, las dudas vamos a dejarlas para el final, ¿vale? Pero si hay algo que veis que no me he explicado bien, pues por favor me lo comentáis por ahí, por el chat. Sí que yo prefiero hacer formaciones presenciales porque me gusta más estar con vosotros y veros si se está entendiendo, sino que podáis participar, pero bueno, la situación es la que es y bueno, pues lo hacemos, al menos tenemos esta opción, ¿no? Así que nada, vamos a ello. Bueno, de nuevo presentarme, mi nombre es Ana Fuentes. Una frase que me define desde hace mucho, o sea, me gusta mucho esta frase, me identifico mucho con ella, es que el cambio es la única constante. Y de verdad creo que en la vida el cambio es
es lo único que va a seguir existiendo durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, tanto como personas como empresas tenemos que estar acostumbrados a ello y esta situación, de hecho, lo demuestra. Podemos tener nuestros planes, que hay que seguirlos, hay que tenerlos en mente, pero las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y tenemos que ser flexibles y poder adaptarnos. Entonces, tener ciertas cosas trabajadas nos va a ayudar a poder adaptarnos a ello después. Bueno, yo soy Experience Designer en IZO España, soy consultora de experiencia en general, tanto de cliente como de empleado, en IZO España, que es una consultora que trabaja temas de experiencia de cliente, también de Employee Experience. Y bueno, me gusta mucho todo este tema, me dedico a ello porque al final creo que mejorar la experiencia de los clientes es ayudar a las personas a sentirse mejor en su día a día. Porque al final todos somos clientes, todos somos empleados en algún sitio, pero también somos clientes. Entonces es lo que a mí me motiva, lo que a mí me mueve. Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, también en Derecho, tengo un máster en Dirección y Gestión de Restaurantes y bueno, también me he formado en temas de Customer Experience y bueno, actualmente estoy también especializándome con MBA. Pero bueno, y una película que me gusta mucho y además también me define muy bien es Héctor en busca de la felicidad, que os la recomiendo más en estos momentos que tenemos tiempo. No es muy conocida, pero a mí me encanta, la verdad, y la veo todo. Y bueno, pues nada, sería la película que elijo. En cuanto al índice de la sesión, ¿vale? Vamos a hablar primero sobre qué es la experiencia de cliente a través de un enfoque de lo que no es. Hablaremos del tema de emociones también. Luego veremos cómo podemos trabajarla y el kit básico que utilizamos en IZO, digamos, para trabajar la experiencia de cliente. Y luego cómo podremos hacerlo una vez todo esto vuelva a reactivarse, incluso ahora y después también cuando ya volvamos un poco a coger esa normalidad, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es la experiencia de cliente, ¿no? Que es todo esto que muchas veces se nos llenan la boca de palabras como Customer Experience, Designer y cosas así. Bueno, pues a mí me gusta empezar a explicar lo que es, excluyendo primero lo que no es, ¿no? Con lo que muchas veces nos confundimos. Y es que, bueno, para empezar, pues la experiencia no es calidad. Calidad es, al final, el estándar en los procesos. Calidad es lo que debe ser y lo que parte del propio departamento, lo que nosotros establecemos como lo que vamos a hacer. Esa calidad que vamos a dar nosotros a nuestros clientes. ¿Vale? Sería todo este tema de cumplir con los ISOs, bueno, todas estas normas que hay que cumplir, más las que nosotros nos imponemos a nosotros mismos, ¿no? Que decimos, bueno, nuestro estándar es este y tenemos que llegar a esto. Eso no es experiencia de cliente, eso es pues, la calidad, que no es lo mismo. Luego está todo el tema de la satisfacción, que muchas veces se confunde, ¿no? Se habla de experiencia de cliente y se piensa en, claro, sí, yo estoy satisfecho con este producto. No es satisfacción tampoco la experiencia. Lo que es la satisfacción, como veis aquí, la fórmula de la satisfacción es la calidad percibida, ¿vale? Esa calidad que hablábamos antes, qué es lo que percibe el cliente de esa calidad que le estamos dando, menos sus expectativas. Y esto es muy importante, porque nos lleva al final a que la satisfacción es algo muy individual, depende de las expectativas de cada uno. Es igual que ahora yo, por ejemplo, os he hablado de esta película, ¿no? De la de Héctor en busca de la felicidad, y os he puesto unas expectativas que quizá pues están aquí. Si después la película tiene una calidad, vosotros percibís la calidad que percibís de esa película, de la actuación, de las imágenes, del contenido, está aquí, pues vuestra satisfacción va a ser mala. ¿Vale? Aquí tampoco no se estaría cumpliendo con la experiencia. La experiencia va un poco más allá, va cuando ya hemos cumplido con esa calidad, las expectativas que hemos hecho también están cumplidas, con lo cual estamos satisfechos. La experiencia va más allá de eso, es ir un paso por delante de todo este tema. ¿Vale? Entonces, ¿qué serían las experiencias en base a lo que os estoy diciendo? Al final, como veis aquí, un poco con estas imágenes, a ver, nos ponen por aquí, película muy recomendable, sí, desde luego, José Antonio, estoy de acuerdo. Bueno, pues ¿qué serían las experiencias? Pues al final, las experiencias, perdonadme esto, es haber vivido algo.
¿vale? Se trata de algo tan simple, tan básico como haber vivido algo, es una experiencia, ¿no? Y bueno, como decimos en ISO, al final, o sea, como ISO lo define, es que el cliente es todo lo que el cliente vive al relacionarse con una empresa o con una marca, ¿vale? Y lo mismo es. Se trata de algo que parte del propio cliente. O sea, la experiencia no es algo que hace la empresa y que la crea y que dice, la empresa dice, esta es mi experiencia. No, sino el cliente mismo, ¿qué es lo que él vive? ¿Qué es lo que se genera? Habrán tantas experiencias como clientes haya, ¿vale? Lo importante es lo que él se lleva. Tú puedes hacer todo lo que está en tu mano por hacerlo bien y hacerlo fenomenal. Pero al final, si el cliente tiene un mal día o si el cliente ha vivido otras cosas al margen, su experiencia se va a ver afectada de una manera o de otra. Por eso es también tan importante trabajarla bien. Luego, además de eso que se genera en el propio cliente, también lo crea todo lo que tú ofreces, todo lo que eres, todos los productos tuyos, toda tu marca y toda esa percepción o idea que tiene el cliente en su mente sobre ti. Y luego cada una de esas interacciones, además del propio producto o servicio que estás dando. La experiencia de cliente está ahí, la controles o no la controles. Es decir, si yo ahora me pongo a hablar de Coca-Cola, voy a influir sobre esa experiencia que vosotros tengáis de Coca-Cola. Va a estar ahí, con lo cual es muy difícil tenerla bien controlada, o sea, por eso es muy importante trabajarla. Y estés o no estés delante, porque va a ser incluso importante aunque tú no estés, o sea, o incluso aunque ya hayas dejado de estar. Por ejemplo, en un hotel, cuando tú has ido al hotel y te has ido del hotel, la experiencia con respecto a ese hotel va a seguir cuando tú te sientas a tomar un café y a compartir esa vivencia que has tenido con un amigo o con una amiga. O ese momento que te pones a enseñar las fotos a alguien y dices, mira, pues aquí estábamos haciendo esto, o aquí hacíamos aquello. Eso sigue siendo la experiencia que estás viviendo en un viaje, pero ya no estás en ese viaje. Con lo cual es muy amplia. Como podéis ver, es todo lo que al final vives en relación con esa empresa o con esa vivencia. Por tanto, hablamos de emociones porque es lo que se genera en un cliente. La experiencia de cliente al final también son emociones, es lo que cada cliente vive y cómo lo siente. El problema es que aunque hablamos de emociones, al final lo que diseñamos las empresas son procesos. No solemos fijarnos en, es que el cliente en este momento se va a sentir así, va a beber esto. No, decimos, bueno, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues lo hacemos en base así, a las 10 abro, a las 11 entra el segundo turno, diseñamos procesos, no diseñamos pensando en nuestro cliente. Y es que, bueno, existe una brecha entre lo que las compañías prometen y luego lo que hacen, porque si luego diseñamos procesos, pero nuestros anuncios de la televisión o los anuncios que hagamos, estamos diciendo, ven aquí y vas a probar, pues, por ejemplo, las mejores pizzas pues, de toda la ciudad y vas a tener un momento súper exquisito. O, pues, con nosotros, nuestros zapatos son tan cómodos que es que vas a ver las estrellas. Pero luego no diseñamos realmente pensando en esto que estamos prometiendo, estamos generando una brecha en el cliente entre sus expectativas y lo que luego realmente vive. A ver, perdón. Vale. Vale, todo bien por aquí. Vale, perfecto. Y bueno, como decía, a los clientes al final les mueven las emociones, como a nosotros. Es igual como veis en esta imagen. Las empresas diseñamos como si fuésemos el Dr. Spock, que es muy racional, que todo lo tiene súper controlado, que dice, bueno, esto es así, esto es lógico, y luego no, luego realmente nosotros nos movemos un poco como Star Wars, somos mucho más emocionales, somos pasionales, decidimos en base a lo que nuestras emociones nos dicen y a cómo nos sentimos. Realmente vemos si disfrutamos con un producto o no, según por cómo nos hace sentir, y no sobre si es lógico o no es lógico que nos guste ese producto. Y bueno, no sé si conocéis estas viñetas, que son muy buenas, pero al final el corazón decide y la razón justifica. Y esto está así y está demostrado por muchos neurocientíficos. Por mucho que intentemos tomar una decisión totalmente pensada, generalmente decidimos con el corazón. Lo que pasa es que luego intentamos justificar de cualquier forma lo que estamos haciendo.
Sí que hay decisiones un poco más lógicas, ¿no? A lo mejor, pero en general solemos decidir en base al corazón, ¿vale? O sea, es como nuestros impulsos, más que el corazón, que se ve así algo tan bonito, también está en el cerebro, pero nuestros impulsos, lo que nos apetece hacer o lo que nos llama es lo que nos hace decidirnos. Y bueno, hay 5 emociones que son universales, ¿vale? Que las vamos a ver un poco más o menos rápido, pero hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar y a la hora de ver lo que vive el cliente con nosotros. Esto, bueno, podéis ver más información, esta información en concreto está más bien sacada de Atlas of Emotions, que es una web a la que podéis acudir, tenéis ahí un montón de información. Y en esta web es el doctor Paul Ekman junto a... ay, perdón, lo diré. Bueno, es el doctor Paul Ekman, que es el más famoso en este tema, y junto a su hija han diseñado este atlas y te hablan sobre las emociones, te explican un poco el impacto que tienen y cómo, bueno, todas las implicaciones que tiene sentir una u otra, ¿vale? Aquí los vamos a ver muy brevemente. Y bueno, al final el enojo es muy importante tenerlo visto porque es una emoción que puede ir desde el fastidio hasta la furia, ¿vale? Hay muchos niveles de enojo y normalmente se genera cuando nos sentimos bloqueados por algo. De repente queríamos hacer algo, pero algo nos lo ha impedido. Entonces, lo que sentimos es un enfado. Puede ser fastidio, puede ser frustración, puede ser negatividad. O sea, cuidado cuando llegamos al tema de negatividad, porque eso nos puede impactar muy mal a futuro en la empresa, en la compañía, porque al final cuando una persona quiere venganza, la va a hacer o bien desrecomendando, o bien intentando enseñar a la gente lo mal que se ha portado esa empresa conmigo y generando luego problemas. Entonces, al final las emociones, como decía, es muy importante tenerlas en cuenta. El disgusto sería otra de las emociones universales que hay, que puede ir desde el descontento hasta la abominación. Y al final el disgusto es la sensación de que algo es tóxico, que no está siendo bueno para mí. Cuando tenemos esa sensación nos sentimos como envenenados o nos sentimos como que algo nos está tratando mal, ¿no? Nos da como eso repugnancia. Eso también va a tener una implicación en nuestro sentimiento con la empresa, con el producto, con el servicio que demos, que tengamos. Gozo, ¿vale? Sería la sensación, pues, que puede ir más desde placer, paz, hasta éxtasis, que éxtasis ya es lo más de lo más, ¿no? Y va más bien con esa sensación de conexión, de placer, de más sentimientos más positivos, ¿no? Que tenemos más identificados con la alegría. Luego identificaríamos la tristeza, que es todo lo que está unido a tener la sensación de pérdida. Hemos perdido algo, generalmente pues nos vamos a la tristeza. Ya podría ser una decepción. La decepción está muy unida a esas expectativas que hablábamos antes, cuando nos hacemos unas expectativas más altas de que vamos a recibir algo mejor y luego resulta que no, nos decepcionamos. Estaría más alineado con ese sentimiento de tristeza, de pesar. Y bueno, puede ir pues hasta la angustia, hay muchas medidas. Y todo el tema del miedo, ¿vale? El miedo que puede ir desde la inquietud, desde la ansiedad, pasar hasta el terror, que ya es lo máximo de lo máximo, el terror puro. Y bueno, el miedo al final es que algo me está amenazando, algo me puede dañar, entonces tengo miedo. El miedo es una emoción que muchos pensamos que es negativa o la tenemos identificada como negativa, a veces es buena, el miedo nos hace ser precavidos y bueno, el miedo en concreto en este momento va a jugarnos muchas buenas y malas pasadas en todo el tema económico. De hecho, esta es una emoción que hay que intentar entender como personas y como empresas, como profesionales, porque vamos a jugar con ella y estamos de hecho ya jugando con ella en todo este panorama que estamos viendo. Vivimos nerviosismo, estamos viviendo un momento de mucha inquietud, mucha gente tiene mucha ansiedad y hay gente que estoy convencida que estará en sus casas con terror. Y evidentemente esto va a impactar en su experiencia a todos los niveles, con todas las compañías y en su vida en este momento en particular. Entonces me parece muy importante que nosotros como profesionales seamos conscientes de que nuestros clientes ahora están viviendo con ello. Además de nosotros, ¿no? Pero bueno, nuestros clientes viven con ello y es importante tener en cuenta que todas sus decisiones se van a basar van a estar muy basadas en esta emoción. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablamos de emociones en Customer Experience? Que esto lo decimos mucho en ISO.
Al final no se trata de pájaros y flores, no se trata de, no, es que os hablo de emociones porque es que, mira, es lo bonito. No, es que al final las emociones son lo que generan un recuerdo en una persona. Y ese recuerdo es lo que luego va a impactar o va a condicionar las decisiones que vamos a tomar en un futuro. Y esas decisiones son las que nos van a llevar al negocio. Es decir, en base a lo que yo recuerde de una compañía, de mi relación con una compañía, según las emociones que haya tenido, luego voy a tomar una decisión. ¿Voy a volver a comprar? ¿No voy a volver a comprar? ¿Voy a ir de visita otra vez? ¿Lo voy a recomendar? ¿No lo voy a recomendar? ¿Voy a gastarme más dinero o no me voy a gastar más dinero? Al revés. Con lo cual, ese tiene ese impacto en negocio. Al final, todas estas emociones que os he dicho hace nada, que como veis hay más de las que identificamos como negativas, que luego pueden ser o no negativas, esto ya es otro tema psicológico, pero solo hay una que, digamos, nos puede beneficiar, que es el gozo. Las demás nos pueden más bien perjudicar según cómo trabajemos con ellas. Entonces es muy importante tenerlas en cuenta porque van a impactar sobre el negocio que luego tengan con nosotros. Y bueno, ¿cómo le ponemos nota a la experiencia? ¿Cómo hacemos para medirla de alguna manera? Porque al final todo esto necesitamos métricas para poder saber qué hacer con ello y cómo estamos y en qué punto estamos con nuestros clientes. Pues en Customer Experience, en experiencia de cliente, utilizamos el Net Promoter Score, ¿vale? Que es el índice neto de recomendación. Y al final es todas esas veces que nos han preguntado del 0 al 10, ¿en cuánto recomendaría esta empresa? ¿O cuánto recomendarían sus amigos y familiares volver a comprar aquí o volver a visitarnos? O esta pregunta. Pues esto es el NPS, lo que se conoce como el NPS. Y es la diferencia entre las personas que son promotores y las personas que son detractores. Los que son promotores son aquellos que nos han dado una nota de 9 a 10 y los que son detractores son todos aquellos que nos han dado una nota de 0 a 6. A 6. Ojo, que en España para nosotros un 5 es un aprobado, pero en el NPS, como lo vemos en experiencia de cliente, que nos pongan un 5, o sea, que nos estén dando un aprobado, es malo, ¿vale? Ya es negativo. Tenemos que por lo menos partir del 6. Y luego, como veis ahí, los que nos ponen un 8 o un 7 son los neutros, ¿vale? Son los que están ahí de, bueno, pues probablemente hemos cumplido con sus expectativas. Ya está, un poco más. O sea, no nos van a llegar a recomendar, no van a hacer más con nosotros. Y bueno, en IZO trabajamos con 5 economics de la experiencia y es cómo traducimos este NPS sobre todo cuando es bueno, cómo se traduce luego en el negocio. Y trabajamos sobre todo con estos 5. Hay más, pero bueno, lo que se traduce en esas emociones al final es en esto. En precio premium, que quiere decir cuando podemos poner un precio adicional sobre nuestros servicios, es decir, hasta qué punto la experiencia lleva a nuestros clientes a pagar más por un mismo producto o por un producto mejor, ¿no? Un servicio mejor. Temas de recomendación, que es todo ese nuevo negocio que genera la recomendación que dan nuestros clientes para nosotros, todo lo que nos traen esos clientes. Luego, todo el tema de permanencia o repetición, es decir, ¿cuánto tiempo van a continuar con nosotros nuestros clientes? Eso también es importante. Y luego, ¿van a repetir con nosotros? Algunos negocios lo que necesitan es permanencia, otros necesitan repetición. Luego está todo el tema de preferencia y es que nos escojan a nosotros por esa buena experiencia que se promete, ¿vale? Y luego el share of wallet, que es cuánto de su presupuesto destinan a nosotros. En lugar de destinarlo a otra compañía, cuánto destinan a nosotros. ¿Vale? Ese es el share of wallet. Digamos que son los 5 principales. Pero al final, como os decía, al final la experiencia de cliente es muy importante, no porque hablemos de emociones en sí, ni porque hagamos que en sí las personas tengan unas emociones positivas, que por supuesto eso siempre será bueno, ¿no? Pero al final es que se va a traducir en negocio. Y si se traduce en negocio va a ser bueno, tanto para el cliente como para la compañía. Y bueno, ¿por qué debemos trabajarla ahora? Y aquí ya os llevo un poco a la reflexión. ¿Por qué es tan importante ahora que estamos así? ¿Por qué ya tenemos que trabajar? ¿Por qué pensar en experiencia de cliente ahora mismo? Bueno, pues por esto, porque estamos viviendo un momento tormentoso, un momento muy negativo, un momento duro
y necesitamos a nuestros clientes, los necesitamos. Entonces es el momento más importante para precisamente pararnos a pensar en qué estamos haciendo con ellos, qué les estamos dando, qué valor les estamos aportando. Porque precisamente ahora todo se vuelve en un momento virtuoso, o sea, en un momento muy, muy turbulento. Ya antes de hoy vivíamos en un entorno VUCA, como decimos, ¿no? Un entorno que es volátil, que hay mucha incertidumbre, el mercado es muy complejo, es muy ambiguo, hay muchas cosas que cambian. Este entorno, que ya era así hace, no sé si esto ha empezado hace 10 días, ya era así hace 10 días, ya era un entorno VUCA, era ya muy volátil, era mucha información. A día de hoy esto ha crecido de una manera exponencial. Es que no sabemos lo que va a pasar mañana, ni lo que va a pasar dentro de una semana. Con lo cual se hace todavía más importante todos estos temas. Y por otro lado, tenemos un cliente que además ha cambiado. Nuestro cliente a día de hoy y de hace 10 días era más exigente. Es un cliente bastante más exigente, es un cliente mucho más informado, accede a la información así, mucho más poderoso. Además es un cliente infiel, o sea, es un cliente que hace así y te cambia de compañía porque la tiene literalmente a un clic de distancia. Y ahora entra una variable nueva, más o menos nueva, que va a ser importante y es lo del miedo. O sea, y es que ahora el cliente tiene miedo, no sabe ahora mismo lo que va a pasar, pero hay que contar con ello. Es un cliente que además va a ser precavido. O sea, además de ser exigente, de estar muy informado, de ser poderoso, de ser infiel, va a ser precavido. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Nos dice Elena que la vuelta será dura. Habrá menos peces y tenemos que cuidarlos como lo hemos hecho antes. Hemos de reinventarnos. Pues sí, el caso es que peces vamos a ver los mismos. Seguimos, bueno, más o menos vamos a ver los mismos. Pero hay que jugar con ello, hay que tener todo esto en cuenta. Y bueno, al final todo este tema de experiencia de cliente se trata de que si queremos a clientes, como vemos aquí un poco la imagen de este cliente que nos cuestiona, que está ahí, que tal, que no sabemos muy bien a veces lo que quiere, o si queremos fans. No sé si ahora mismo os preguntáis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entre tener un cliente o tener un fan? No sé, yo creo que entre estas imágenes más o menos lo podemos intuir, ¿no? Pero bueno, al final tener un cliente, o sea, a los clientes en general hay que seducirlos. En cambio, los fans es que vienen por sí solos, no hace falta seducirlos. O sea, el fan es el que está en la tienda de Apple haciendo una cola de media hora, 40 minutos para ver el nuevo iPhone y para poder comprarlo. O sea, 40 minutos que digo, horas también. Eso es un fan. Un cliente pasa por delante y te dice, uff, ya vendré luego. O bueno, es que no sé, ya lo miraré más adelante. El cliente te da dinero, el fan pues, te da su corazón. Un cliente busca descuentos y un fan lo que busca es que quiero las cosas bien hechas. Entonces, ¿me cuesta más dinero? Pues no me importa que me cueste más dinero, lo quiero bien. El cliente se queja, el fan perdona. El cliente critica, el fan te promociona, te hace publicidad. El cliente cambia y el fan permanece, generalmente, ¿vale? Por eso también es muy importante trabajar sobre ello y hacernos fans. Al final los fans son estos que decíamos, los promotores, estos que nos ponen del 9 al 10. Esos son nuestros fans. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que consigue la experiencia del cliente, convertir a los clientes en fans. Y bueno, al final se trata de que no hay que pensar en el cliente, todo este tema de experiencia de cliente, no es pensar en el cliente, no se trata de eso. Se trata de pensar como el cliente. ¿Vale? O sea, no es pensar, es cómo piensa el cliente, qué es lo que quiere él, no qué quiero yo como empresa, qué quiere mi cliente. En este momento en concreto es cuando además las marcas están demostrando, por eso es muy importante trabajar ahora la experiencia de cliente, porque las marcas están empezando a hacer cosas que están vinculando a los clientes con sus valores, con todo este tema del quédate en casa o todas estas historias. Y podemos ver, he puesto aquí algunos ejemplos, pero bueno, podemos ver marquitas pequeñas, como por ejemplo esta, que es Freshly Cosmetics, es una marca más o menos pequeñita, comparada con otras que son enormes, y es una marca de cosmética y bueno, pues al principio cuando empezó todo esto empezó a bombardear con newsletters, ¿no? De cómprame, 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 y a los días pues ya ha llegado el mensaje de, bueno, hemos decidido ya cerrar con las ventas y si bien es una decisión difícil, pues la acabamos de tomar.
pues si bien esa decisión la toma porque es que ahora mismo ya no hay otra opción, vincula con muchos de sus clientes que dicen, wow, pues me has ganado con esto, ahora mismo no te voy a comprar, o quizá ahora mismo sí, porque de hecho sí que están sacando ahora compras, pero que se reactivarán cuando todo esto vuelva. Efectivamente, como dice Elena, han puesto un 30% de descuento en su web, efectivamente, pues están vinculando a gente con ello. Decathlon, por ejemplo, yo hace nada hice una compra y me regalaron un bono a los días, pero lo que me pusieron, a los días no sé si fue al día siguiente, me pusieron que, bueno, este cupón te lo vamos a ampliar para que lo puedas gastar pues mucho más adelante, porque evidentemente estamos teniendo en cuenta todo esto. Es el momento en que las marcas, las empresas nos pueden demostrar estar de nuestro lado o no estarlo. Luego, bueno, ya más temas, ¿no? Pues IFEMA, que ha montado todo el tema del hospital, pues todas estas cosas que de alguna manera vinculan a los clientes y nos hacen ver pues con qué tipo de empresa estamos trabajando. Por ejemplo, pues Aire Gran Hotel, que fue de los primeros hoteles, además de los roommate, en enseguida ofrecer su hotel para todo el tema de hospitales, antes de que la ley dijera nada, lo hicieron ya desde el principio. Grosso Napoletano, me parece que estaba haciendo también, que había enviado pizzas gratuitas. Bueno, ya muchas empresas hacen esto. Ya al principio fueron unas, luego cada vez lo van haciendo más, pero es un momento también de vincular a los clientes y ver qué valor podemos dar a la sociedad y que al final estamos también dando un valor a nuestros clientes que va más allá. Luego, bueno, también hay quien aprovecha esta situación porque habrán pues, entrenadores personales que están poniendo, como todos sabéis, un montón de entrenamientos gratuitos para acceder, pero que sacarán su provecho el día de mañana o incluso el día de hoy, de gente que dice, pues yo pago y quiero que ya desde hoy me lleves tú, y formaciones online que habrán pues un montón también que están saliendo y que están intentando sacar un poco más ese provecho, ¿no? de bueno, pues ahora paga por esto, ahora apúntate y ahora haz, que bueno, pues cada uno evidentemente hace como hace, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí era un poco ese porqué, lo que es la experiencia del cliente y cómo podemos, o sea, y el por qué hemos de trabajar ahora en este momento sobre ella, ¿no? Porque es algo que muchos pensaremos que ahora no es momento, pero como os digo, yo creo que sí que es un momento para pensarlo. ¿Y cómo la podemos trabajar? Vale, pues antes que nada hay que tener muy en cuenta que para ponerse en los zapatos del cliente, para ser empático, hay que quitarse los propios. Hay que dejar ese trabajo en esta empresa, soy esta empresa, y empezar a pensar un poco en cómo es el cliente, lo que os decía antes. Hay que pensar como el cliente. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque muchas veces esto lo vemos con los clientes, llegamos a hablar con ellos y nos dicen, bueno, nos hemos sentado aquí el departamento de marketing y hemos pensado que, bueno, pues no se trata tanto de pensar nosotros, sino de ir a hablar con nuestros clientes. Se trata de hablar con ellos. Evidentemente ahora mismo no podemos ir, no nos podemos juntar con ellos, pero hay otras vías, ¿vale? Pero lo importante de este tema de experiencia de cliente, lo que es fundamental y que muchas veces se nos escapa, es que nos encerramos en una sala con nuestro equipo, nos ponemos a hacer ideas, lo cual es fantástico, es fenomenal y hay que hacerlo, pero no hablamos con nuestros clientes, no tenemos ni idea realmente de lo que quiere el cliente, es ese gran desconocido. Hay que hablar con ellos. Experiencia de cliente se basa también en hablar con ellos, en saber qué es lo que quieren porque hemos hablado con ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con entrevistas, con focus groups, con workshops, con encuestas. Evidentemente ahora mismo todo el tema que sea presencial, no, pero sí que hay vías para hacerlo, ¿vale? Que ahora os las diré. Las entrevistas, pues podemos hacer entrevistas en profundidad, que es todo el tema de investigación cualitativa, que es cuando nos reunimos unas 2 personas más o menos, 2, 3 quizá, en un encuentro para conocer en profundidad a quién es nuestro usuario, nuestro cliente. ¿Vale? Ahora mismo es un encuentro digital, pero lo ideal es que sea en persona. Pero vamos, que digitalmente también se puede hacer. Y bueno, se trata de hablar con el cliente y preguntarle cosas, indagar, saber por qué quieres hacer esto, por qué aquello, ¿no? Focus group, pues cuando lo haces con diferentes personas y debates un tema concreto, ¿vale? Activas conversaciones, generas diferentes puntos de vista, hablas con los participantes, van hablando libremente. Esto también se puede hacer de una forma digital, aunque parezca que no, pero se puede hacer. También hacer encuestas, que digamos si las otras vías, las entrevistas, los focus, los workshops, nos dan una información más cualitativa, ¿no? nos dan información de lo que pasa, la encuesta nos ayuda a cuantificar, a llevarlo a parámetros, a decir, vale, esto que habíamos averiguado en este momento
con una encuesta realmente lo puedo testar y puedo decir, vale, efectivamente se cumple que nuestros clientes creen esto. O un 50% de nuestros clientes creen esto, el otro 50% cree aquello. O el 80% nos dice esto, o, ¿vale? Se trata al final de confirmar o descartar las hipótesis que nos vamos haciendo. Y al final pues tenemos herramientas digitales para hacerlo ahora. Unos son temas del entorno de Google, no sé si sabéis, hay formularios de Google, Jamboard, que también para el tema de POSITs, Hangouts, que también podemos hacer entrevistas, también el SurveyMonkey, que también es para temas de encuestas, Mural, que también para temas de ideas, ClickMeeting, como Zoom, para hacer entrevistas de este estilo, Teams de Microsoft, pues también para trabajar con los equipos, etcétera. O sea, hay muchas herramientas digitales, hay un montón, y con meterse en Google y precisamente poner herramientas para esto, nos van a aparecer. Con lo cual, ahora se puede hacer también, aunque no sea en persona. ¿Vale? Y al final todo esto se hace porque hay dos formas de entender la relación de los clientes con las compañías. Está la relación de lo que la compañía quiere y lo lleva hacia afuera, la inside out, ¿vale? Que es la que suele hacerse, y la que nosotros proponemos o la que el enfoque de experiencia de cliente propone, que es la de outside in, es todo lo que está afuera, vámonos a llevárnoslo adentro. O sea, es decir, todo lo que nuestros clientes nos están diciendo, vamos a realmente accionarlo dentro de la compañía. Y en base a esta filosofía, esta manera de pensar, podemos crear nuestro propio Business Model Canvas, que supongo que, no sé si lo conoceréis, pero bueno, pues nuestro modelo de negocio, cómo lo vamos a plantear en base a todo esto que nuestros clientes nos están diciendo. ¿Vale? Y bueno, al final, ¿con qué herramientas básicas hay? Porque esta del Business Model Canvas no es una herramienta específica de experiencia de cliente, pero sí que si aplicamos una filosofía así, la podríamos crear con ese pensamiento, ¿vale? Pero herramientas específicas de esta metodología o de esta filosofía serían dos, Customer Journey y los arquetipos. En IZO en concreto siempre trabajamos con estas dos herramientas, que son las básicas en general en los proyectos, pero bueno, hay bastantes más. Entonces, por un lado, el Customer Journey, para verlo brevemente, no sé si alguno ya lo conocerá. El Customer Journey al final es una foto, ¿vale? Es como si hiciésemos un mapa de lo que está viviendo el cliente en todas las interacciones que tiene con la compañía, ¿eh? Desde que tiene una necesidad con algo en concreto, hasta que realmente la logra cubrir o tiene incluso problemas con nosotros, ¿vale? Con la compañía. Esto, por ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que es un Customer Journey, como lo hacemos nosotros en IZO. Pero bueno, hay muchos tipos de empresas que hacen sus journeys de una manera, unos de otra. Nosotros lo solemos hacer así, aunque cada empresa, cada situación requiere de cosas diferentes. Esto sería como en general para que lo veáis. Y bueno, un journey al final tiene una estructura, se divide en diferentes etapas. Al principio pondríamos arriba del todo, ¿no? En el punto 1, todas las etapas globales, y luego iríamos diseccionando, ¿no? Por cada una de las interacciones que va viviendo el cliente con nosotros. En cada interacción el cliente pues tiene unas expectativas que habrá que ver si se cumplen o no, lo que hablábamos antes. Y en base a esas expectativas tenemos su curva de la experiencia, ¿vale? Que irá subiendo y bajando en función de si la experiencia está siendo buena, está siendo mala, ¿vale? Según cómo sea. Luego, pues, cada empresa, como os digo, o sea, vosotros en vuestra empresa esto lo tenéis que hacer según lo que necesitéis conocer del cliente y conocer de su viaje, ¿vale? Muchas veces lo que necesitamos son pues, los canales, es decir, a través de qué canales interactúa con nosotros. Viene en persona, nos llama, nos manda un mail, o luego también lo que solemos poner es lo que le gusta en cada interacción, lo que no le gusta, lo que, digamos, satisfactores e insatisfactores, el esfuerzo que supone, cómo es de importante. Luego, para nosotros es muy visual siempre poner el tema de la voz del cliente, es decir, qué frases textuales que nos están indicando que el cliente vive esto que estamos poniendo más arriba, ¿no? Pero bueno, como os digo, cada uno tiene que poner en su journey lo que es importante, lo que necesita visualizar y tener muy claro con respecto a los clientes. ¿Vale? En concreto, esta curva de la experiencia, es lo que os voy a hablar ahora, nosotros hemos diferenciado en IZO 6 niveles que irían desde el odio hasta el momento wow, ¿vale? Y la diferencia entre ellos es si se genera recuerdo o no, y si este es positivo o negativo.
Las dos partes de arriba, digamos, las partes positivas, es que generamos un recuerdo positivo. Después ya vendría aquel momento en el que no generamos ningún recuerdo y después el momento más negativo que generamos un recuerdo, pero este es negativo. O sea, con lo cual venimos a generar esos detractores que decíamos antes. Al final, bueno, se trata de diseñar sobre las emociones y transformar la curva que tengamos, ¿vale? Esa curva, intentar suavizarla en esos momentos que se nos baja e intentar también llevar a momentos más positivos, ¿vale? Todo el tema de diseño de emociones. Y al final, pues se trata de diseñar sobre la experiencia. Aquí podemos ver una imagen bastante visual, ¿no? Que la primera parte claramente se ha hecho un diseño del producto en sí mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a diseñar un bote, cómo metemos el tomate dentro, y en el otro lado tenemos el diseño sobre la experiencia. Al final, ¿qué quiere un cliente? Un cliente necesita verter el tomate en el plato, ¿no? No necesita que el tomate esté ahí en la base. Cuando tú vayas a abrirlo, tienes que poder ponerlo. Pues esa filosofía, ese cambio, ese mindset, ¿no? Nos lleva a diseñar desde la experiencia y no desde el producto en sí. Entonces, ¿qué consigo con este Customer Journey? Pues saber dónde tengo que invertir, dónde no tengo que invertir, saber qué cosas tengo que comunicar, porque a veces un cliente no sabe que tiene ciertos servicios que realmente la empresa sí que los está ofreciendo. Entonces, a veces no es tanto un trabajo de cambios que hacer, sino de comunicación, de hacerla más efectiva, ¿no? Y luego aunar el trabajo entre las áreas. Al final, tener el Customer Journey, como veis aquí, es un 10%, es esa parte de arriba, ¿no? de todo. El Customer Journey es una pequeña parte, al final lo importante es esa filosofía, integrarla y pensar que, oye, que hay una persona más en nuestro comité directivo que tenemos aquí y es ese cliente. O sea, hay que dejarle un asiento al cliente y pensar cómo piensa el cliente y saber lo que piensa el cliente. ¿Vale? Y luego estaría dentro de nuestro kit imprescindible son los arquetipos. ¿Qué serían los arquetipos? Los arquetipos son los perfiles, los tipos de personas con los que tratamos, son nuestros tipos de clientes, ¿no? Pero esta imagen lo representa bastante bien. No se trata de las variables que siempre sacamos de nuestro cliente tiene pues entre 40 y 50 años, es hombre, es mujer, tiene tanto de poder adquisitivo. No, eso no es un arquetipo, o al menos no es así como nosotros lo trabajamos, o en general como se debería trabajar desde un enfoque de experiencia de cliente. El arquetipo va más bien en base a qué le mueve, qué comportamientos tienen estas personas, porque a lo mejor es la persona mayor, pero la que desayuna cereales, y es el niño el que se toma su café y mira su periódico, ¿no? Se trata de agrupar los comportamientos, los deseos, las necesidades de las personas. Igual, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo bastante visual pues, de arquetipos que van a un gimnasio, ¿no? Pues tenemos por un lado el motivado, el que va a tope y va a darlo todo al gimnasio, el que va porque le toca y bueno, pues va, está ahí una hora, se pasea un poco y ya está. La Barbie, ¿vale? Que es la que va súper maquillada, que va perfecta, yo no sé cómo lo hace, pero es que nunca suda. El Indurain, que vaya a darlo todo a la bici y además lo ve sudado perdido y está siempre en la bici. El perdido, ¿no? Que es el que no tiene nunca ni idea de cómo utilizar las máquinas y le ves ahí que sabes que se va a partir la espalda dentro de nada, el que está haciéndose fotos y las amigas que son las que es que siempre van juntas, porque si no va una, la otra no va al gimnasio. ¿Vale? Pues a esto nos referimos con arquetipos. Se trata más a parámetros, a comportamientos. ¿Vale? Y bueno, al final lo que consigo con ellos es comprender a las personas, comprender lo que desean. Crear grupos, ver las necesidades de una manera mucho más concreta, analizar sus comportamientos. ¿Vale? Esto es lo que hacen los arquetipos. Características de un arquetipo son hipotéticos, ¿vale? No son reales. Tienen que ser precisos, pero no van a ser exactos, porque si no tendríamos tantos arquetipos como clientes tendríamos. Y eso no puede ser, porque al final no podemos tener no podemos tener 100, tendríamos que tener pues, unos 5 arquetipos, más o menos. Intentar englobar en todos nuestros clientes cómo se comportan en 5 grupos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, deben intentar ser realistas, eso sí. ¿Vale? Otra cosa que podemos utilizar para crear los arquetipos sería un mapa de empatía. Nos puede ayudar también mucho a luego generar esos arquetipos. Y el mapa de empatía lo que intenta hacer es ver pues, cómo se siente el cliente, que escucha, que ve, que oye. Este mapa de empatía es una herramienta
que nos ayuda a toda esa información que tenemos, plasmarla para entender a una persona, ¿vale? Para ponerse en su lugar. Y bueno, pues esto es un ejemplo a lo mejor de lo que podríamos poner en los arquetipos, que sería, nosotros solemos poner una fotografía, una imagen que lo identifique, una frase también que lo identifique, y luego pues qué características tiene, qué comportamientos tiene, qué le motiva, qué objetivos tiene para cumplir, qué le inquieta, qué emociones suele sentir, qué le gusta, qué no le gusta, qué canales utiliza para ponerse en contacto con la compañía. Y esto, bueno, esto es un ejemplo de un arquetipo que hemos trabajado en IZO, que como veis, pues reunimos variables diferentes, lo centramos todo y lo resumimos de una manera bastante esquemática para que al final se vea. Entonces, cada empresa, lo ideal es que cada empresa tenga los suyos, ¿no? Y que podáis trabajar sobre ellos y comprender cómo son vuestros clientes, porque cada uno necesitará una cosa diferente y necesitará que se le den productos o servicios distintos. ¿Cómo hacemos los arquetipos? Pues trabajando en grupo, o sea, de nuevo, igual que lo que decía antes, yendo a hablar con los clientes. Los arquetipos también se hacen hablando con los clientes. Y luego ya toda esa información trabajando en grupo, teniendo siempre en cuenta que es un personaje, que no es lo que tú creas, no eres tú, es ese personaje y tienes que intentar empatizar con él. También no trabajar con personas que sean idénticas a ese personaje, eso es importante, porque al final lo que hacemos es basarnos en una persona concreta, y como decíamos, no es una persona concreta, ¿vale? Es algo más hipotético y tiene que englobar cosas, ¿vale? Y no lo podemos hacer realista al 100%, ¿vale? Luego integrar a diferentes tipos de personas e intentar analizar también en profundidad todo el tema de los 5 porqués. La técnica de los 5 porqués, ¿vale? Es una técnica en base a la cual te tienes que ir preguntando el porqué de las cosas hasta 5 veces. Como esta persona quiere esto, ¿vale? Pero ¿por qué quiere esto? ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llegas a lo hondo de esa necesidad más profunda, que nosotros lo llamamos como el insight, ¿no? El ajá, ese momento de, claro, es por esto lo quiere. Pues hay que intentar rascar y llegar hasta ahí dentro para poder darle realmente lo que él quiere. Entonces, como decía Henry Ford, si le hubiera preguntado a mis clientes qué necesitan, me habrían dicho que un caballo más rápido. Entonces, se trata de entender realmente lo que está queriendo ese cliente y no quedarnos en esa superficie. Y luego otra herramienta que es una herramienta para el Customer Experience, o sea, para la experiencia de cliente, pero es una herramienta en sí misma también, o sea, es en sí mismo un mundo, y es todo el tema del Employee Experience. ¿Qué es el Employee Experience? Pues es lo mismo, pero con un empleado, y es todo lo que vive un empleado antes, durante y después incluso de estar vinculado a nivel profesional con una compañía. Y esto va a ser muy importante y está siendo muy importante ahora. Al final es todo un tema de cultura, ¿vale? Necesitamos transformar la cultura a nivel interno para poder llegar a generar una experiencia de cliente que sea realmente satisfactoria y buena. Y la cultura al final es lo que la gente hace cuando nadie está mirando, es lo que está ahí. Ahora mismo, y no me quiero meter mucho en ello, pero ahora mismo es muy importante y tenemos que ser conscientes con todo ese tema de los ERTEs, de los ERES y todo lo que está pasando, que el empleado lo puede entender, o algunos habrá que no lo entiendan, otros habrán que lo entiendan, ¿no? Pero hay que tener cuidado y hay que intentar pensar en cómo estamos transmitiendo todo esto a nuestros propios empleados, qué información le damos y qué no le decimos, porque eso va a afectar cuando vuelvan a trabajar con nosotros, si es que volverán también con una mentalidad o con otra. Entonces tenemos que tener cuidado también para ese momento posterior en el que, gracias a Dios y esperemos, vuelvan y todo vuelva a la normalidad, pero hay que saber estar ahí también. Es decir, cómo trabajemos ahora con ellos, cómo hagamos con ellos, va a impactar en ese momento de vuelta de después. Y eso va a impactar también en nuestros clientes y en la experiencia de nuestros clientes. O sea, todo esto va a tener una repercusión más allá de ahora mismo freno porque son costes, que lo son, pero hay mucho más allá. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Y bueno, aquí simplemente este pequeño momento de reflexión para que pensemos en eso. Luego, bueno, al final la vinculación del empleado es una pieza clave en todo el tema de experiencia de cliente, y esta diapositiva es bastante ilustrativa, y es que al final los perfiles que tienen más contacto con el cliente directo
son los que menos vinculación con la compañía tienen. Y eso es un dato muy preocupante porque al final van a impactar mucho en la experiencia del cliente y tienen que estar vinculados con la compañía. Luego al final, pues bueno, como dice Netflix, ¿no? Hay que trabajar sobre las personas y no sobre las reglas. Hay que tener muy en cuenta que ahora las personas, bueno, ahora siempre lo han sido, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo somos más conscientes de que no son reglas, son personas. Y bueno, Disney, por ejemplo, trabaja muchísimo esto, mucho. Ya no me refiero al Disney de las películas, sino al Disney de los parques también en general. En Disney la magia empieza por el empleado. De hecho, en Disney los empleados no son empleados, no se les llama trabajadores, sino que, bueno, ni los clientes son clientes. Los empleados son los Imagineers, o bueno, los Imagineers son los que crean o diseñan la experiencia, y los miembros del elenco son los que serían los empleados. Y los clientes no son clientes, son invitados. Entonces, incluso transforman hasta las palabras con las que dirigirse a ellos. Y bueno, Disney, pues como dice, no ponemos a gente en Disney, ponemos a Disney en la gente. O sea, intentamos al final pues, que la magia se lleve desde dentro. Ellos, por ejemplo, utilizan los 7 principios básicos de servicios a los empleados, del servicio, perdón, a los invitados, a los clientes. Y bueno, intentan transmitirles mucho al final, pues cómo tienen que ser de una manera bastante bonita y con palabras además que enganchan mucho a los propios empleados. Y bueno, al final también hay que tener en cuenta que no podemos pagar a alguien por una sonrisa sincera. Que sea sincera. Eso es difícil. Al final tenemos que, además de crear un ambiente positivo, etcétera, también tenemos que tener mucho cuidado con la contratación, ¿vale? O sea, en esa selección que hacemos de las personas. Y es que, bueno, al final, según a quién contratemos, las cosas saldrán de una manera o saldrán de otra. Tiene que encajar con nuestros valores y con nuestra cultura. Y bueno, Zappos es un ejemplo de ellos, una compañía que se dedicaban a contacto con el cliente, vendían zapatos, pero tenían un proceso de selección, y digo tenían porque los compró otra compañía, tuvieron muchísimo éxito. Y bueno, pues el entrar a trabajar con Zappos era súper complicado, te hacían un proceso de selección bastante amplio, no sé cuánto tiempo estaban, pero no sé si podías estar unos 2 meses a lo mejor para entrar. Y lo más curioso es que cuando llegabas al final, cuando habías ido pasando todas esas entrevistas, la última entrevista era con el CEO de la compañía y este te decía, bueno, hay 2 opciones ahora mismo, ¿no? Puede ser que te contratemos, puede ser que no, ¿vale? Si sí o no, todavía no lo sabemos, pero sí te digo que o bien seguimos por esta vía de que te contratemos o no, o bien te doy ahora mismo $2.000 y ya está, y ya no sabemos nada más de ti. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Habían clientes que tomaban esos $2.000 empleados, que tomaban esos $2.000 y ya no volvían, y había otros que se quedaban. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres contratar a alguien que no esté realmente alineado contigo y que se quede y pagarle un salario y que esté ahí además minando? ¿O prefieres perder, digamos, $2.000 y ya está? Y es ese problema que te has quitado de encima. Pues al final también es muy importante todo ese equipo que generamos. Bueno, y hasta aquí pues ya llegaríamos a la tercera parte, ¿no? Que es cómo puedo hacer cuando todo esto esté terminando, ¿no? O cuando salgamos ya de este, que esperemos que sea en un tiempo previsto y que no se alargue mucho más. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer en ese momento? Pues, por un lado, siendo muy conscientes de lo que os decía antes, de que hay que salir a hablar con los clientes. Y bueno, para ello hay que implantar programas de voz del cliente. Y bueno, ¿qué es un programa de voz del cliente? Pues bueno, igual que antes, empezaría por decir lo que no es un programa de voz del cliente. Y no se trata de hacer encuestas en sí, encuestas sin sentido. No se trata de hacer cuestionarios que son interminables. No se trata de hacer sufrir al cliente con un cuestionario de 20 minutos sentado delante de un ordenador o estar haciéndole, de nuevo, sufrir a contestar cosas que luego no van a servir de nada. No se trata de hacer investigaciones de mercado. No se trata de cosas así ni cosas que no nos interesan. Se trata de realmente hablar con el cliente, ¿vale? de saber qué es lo que quiere, preguntarle, escucharle y accionarlo, ¿vale?
En un modelo tradicional, digamos, pues hablaríamos de muestras, ¿vale? Vamos a escuchar pues, a 10 clientes, o que sea, muestras. Un programa de voz del cliente consiste, o sea, realmente implantado en una compañía, consiste en escuchar a todos mis clientes. Ver cómo hago para que mi cliente me pueda hablar y yo esa información, además, no se quede ahí en el aire, sino que la trabaje, la pueda accionar, pueda hacer algo con ella. Es decir, no se trata de sacar una nota, no se trata de sacar ese NPS que hablábamos antes. Se trata de decir, vale, voy a accionar esto. Que nos esté generando un valor, que no sea un coste para la empresa, sino que podamos hacer algo con ello. Y bueno, al final también el tema de encuestas, no hacerlas por favor largas y complejas, que sea corta y fácil, lo más fácil posible, porque no debe ser un trabajo extra para el cliente. Luego, además, pues que tiene que tener un programa VOC, pues capturar todas las interacciones del cliente, todas las interacciones que veíamos del journey. Debe ser fácil y debe ser rápido, como os decía. Close the loop significa, bueno, que debemos poder accionarlo, tiene que haber una conversación con nuestro cliente, que él además se sienta escuchado, ¿no? O sea, que no se queda en el aire, que no se frustre por hablar con nosotros. Y luego, pues de nuevo, que esa información la utilicemos. Y es que, bueno, como dice Gartner, que es otra consultora también de este tema, es que el 95% de la información que nos da nuestro cliente se va a la basura. El 95%, es que es una barbaridad de regalos que nos hacen nuestros clientes gratis y que lo tiramos, que no lo utilizamos para mejorar. Y es que hoy en día hay muchísimas herramientas y es muy fácil que nos den una información a tiempo real. Un ejemplo de esto es Google Maps, que ahora mismo, bueno, como veis aquí, es un hotel que lo están valorando, pero es que ya no solamente va con hoteles, es que también va con cualquier tipo de empresa. Que tú te posicionas en un sitio y da igual de qué sea la empresa, que ya hay clientes que están poniendo sus opiniones sobre la empresa. O sea, que ahora mismo se puede hacer sobre cualquier tipo de compañía y es muy importante coger esa información y trabajarla. O sea, no solamente cogerla, que no se quede en un Excel, que se trabaje sobre ella. Luego atender a las necesidades. ¿Qué necesidades hay sobre todo esto? Comprender al cliente, que es súper importante, ver realmente lo que está pasando y no lo que nosotros queremos ver, sino limpiarnos un poquito los ojos, ¿no? Las lentillas, que a veces duele, porque ya os lo digo, como empresa en general, a todas las empresas con las que hemos ido trabajando, que los vemos, es que duele ver lo que no haces bien o lo que tus clientes no quieren. Pero es que es mucho mejor verlo y poder cambiarlo que seguir sin darte cuenta. Y luego comprender al final lo que quiere el cliente. Ir un poco más allá, como decíamos antes. ¿Quiere irse de viaje de desconexión o quiere un viaje y quiere estar activo? No es lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere? Otra cosa que tendremos que hacer en cuanto esto acabe y tenemos que hacer, y más después de toda esta situación, trabajar con metodologías ágiles. Es que es fundamental. O sea, no podemos trabajar con procesos estancados y cambiemos 3 años en cambiar la forma de trabajo. Hay que ser ágiles, porque todo, como hemos dicho, cambia de la noche a la mañana. Todo este tema, bueno, y aquí no es mi tema, entonces no me voy a centrar en esto, pero trabajar de una manera que podamos ir primero testando un producto pequeño, que sea fácil, que podamos diseñar, aunque no sea con un gran presupuesto, pero bueno, algo que podamos probar si va bien, que recojamos esa información, invertamos un poquito más y lo mejoremos, así hasta crear nuestro coche, ¿vale? Que vayamos desde el patinete inicial con 2 ruedas que nos transporta pues, por la calle hasta el coche que nos mueve a las ciudades. ¿Vale? Pero no empecemos por la rueda, porque es que la rueda no nos lleva a ningún sitio y vamos a tardar muchos años en terminar ese proyecto. Y bueno, todo este tema de ser agile, que ya os digo que no es mi tema, ahora mismo no sé en lo que nos vamos a centrar, pero sí que trabajar con esta filosofía de empatizar con el cliente, de saber lo que el cliente quiere, diseñar, desarrollar, testar, verlo otra vez y de nuevo con ese programa de voz de cliente tan bueno que habremos impactado en la compañía, que lo habremos implantado, perdón, podremos volver a diseñar acciones y podemos mejorar sobre lo que tenemos a día de hoy. Y luego la transversalidad, ¿vale? Y otra cosa que es súper importante es fomentar una cultura que esté en todos los pilares de la organización. Y además no solamente
con respecto a los pilares de la organización en todos los departamentos, sino además en todos los canales, en todos esos puntos de contacto que tiene el cliente con nosotros. O sea que hay que trabajarlo al 100%, 360. Por un lado, en toda la compañía, como os decía, o sea, experiencia de cliente, esa punta del iceberg es la atención al cliente y las ventas que están en contacto con el cliente, que están por ahí arriba. Luego lo importante es toda esa parte de abajo, eso también es experiencia de cliente. Servicios técnicos, legal, marketing, producción, operaciones, finanzas, todas, o sea, la directiva, ¿no? Todo lo que haya debajo también es experiencia de cliente y tiene que estar alineado. Todos tenemos que al final remar en la misma dirección, porque si no, no vamos a salir a flote. Si al final cada uno va tirando hacia su lado, ¿no? El departamento de finanzas intentar pues, reducir costes y que el cliente pague, vale, sí, fenomenal, pero hay que intentar hacer un poco aunar y dar soluciones a nuestro cliente que integran a todos los departamentos. Romper la barrera entre las áreas es fundamental, ¿vale? Esto es igual que en un hotel. O sea, en un hotel no solo es el recepcionista el que te da la experiencia, es todo. Es incluso la chica de la limpieza limpiándote la habitación. Aunque tú no la veas, hay alguien que te está limpiando la habitación todos los días y debe estar alineado con esa recepción. Al igual que con el departamento de finanzas que estará detrás o de contabilidad que estará detrás, que es el que luego te va a pasar la factura. Es un todo, ¿vale? Y bueno, hay que involucrar a todos, o sea, no solamente es marketing, no solamente es servicio al cliente, es legal, es sistemas, toda la organización tiene que estar imbuida al 100% en esta filosofía. Y volvemos a esto, no solamente voy a encender la luz, pero creo que está un poquito oscuro, no solamente se trata de toda la organización en sí, sino además irnos a cada una de esas interacciones y en todas ellas ir trabajando la experiencia que tiene nuestro cliente. Y además relacionarlas entre sí en los canales. Y aquí os pongo un ejemplo, y es todo el tema de la pulsera de Disney, que no sé si la conocéis, pero bueno, Disney ha sacado en sus parques una pulserita mágica, que de hecho la llama la Magic Band, y lo que hace esta pulsera es ir viendo en cada... Bueno, para empezar, antes de que tú vayas, ¿vale? Ya antes de que tú vayas al parque, te puedes diseñar tu propia experiencia de lo que es la visita al parque, ¿no? Y tú estás en tu casa tranquilamente y desde tu casa ya vas viendo, vale, pues quiero hacer esto, quiero hacer aquello, te van dando sus recomendaciones, te lo programas. Como ves, pues lo tienes un poco todo, en qué sitios puedes comer, en qué sitios puedes comprar cosas, como no, los hoteles a los que puedes ir. Y luego cuando vas ya al parque, tú vas clicando con la pulserita. Y lo bueno es que te va dando información, evidentemente va controlando por dónde estás. Puedes pagar con la pulsera en cualquier momento, con lo cual ya no te hace ni falta llevar tu tarjeta contigo. O sea que son más listos que nada, además te están mejorando tu experiencia y ya te digo yo que vas a pagar más porque vas a comprar mucho más, lo vas a tener muchísimo más fácil para comprar. Y encima, un momento de dolor, digamos que esto, bueno, es un momento negativo en la experiencia que hay en Disney, que todos lo conocemos, todos los que hayamos ido a Disney en algún momento sabemos que las esperas son lo peor de lo peor de lo peor y es, digamos, lo que más nos pesa de ir a un parque. Y con esta pulserita, además, lo que Disney puede hacer es decir, bueno, como yo sé que aquí hay mucha gente, te digo que tú ahora, en vez de ir a esta atracción, te puedes ir a esta otra que está libre. Y te manda a otras, va redistribuyendo a la gente en el propio parque. Entonces está utilizando la información de manera conjunta para que la experiencia global sea mucho más positiva, ¿no? Es decir, que al final no se trata de mejorar los canales de yo mejoro mi servicio cuando el cliente viene a mi empresa y está aquí en el mostrador. Pero cuando te manda un email, ¿qué respuesta le estás dando? ¿Es la misma que cuando el cliente viene a hablar contigo a tu mostrador o es otra? Se trata de esa transversalidad de ir trabajando al final todo el tema de experiencia de cliente en cada canal. Y bueno, luego pues intentar también hacer experiencias que sean relevantes para tus clientes, que vayan en línea con sus valores, como por ejemplo Red Bull, que se dirige a una persona pues más dinámica, que Red Bull te da alas, pues está ya transmitiendo unos valores en todo lo que es su promesa de marca, ¿vale? Ya está transmitiendo algo. Luego también que sea viable, importantísimo. No prometamos nada que no podamos cumplir, porque eso sí que va a impactar negativamente en la experiencia.
O sea, no se trata tampoco de regalar cosas, se trata de ser realistas con lo que podemos dar en base a lo que tenemos, ¿no? Y a lo que nuestro cliente quiere. Pero hagámoslo viable. Y aquí pongo el ejemplo de Pepefon, que no sé si lo conocéis, pero es un gran ejemplo de temas de experiencia de cliente. Y es que ellos pues, han hecho un decálogo, tienen sus precios que no tienen IVA, que si tú, por ejemplo, tienes un fallo en tu línea hoy, pues imagínate, ¿no? Durante una hora pierdes la línea, ellos te devuelven el dinero que tú has estado pagando por esa hora que no has tenido servicio, aunque tú ni lo reclames. O sea, igual tú ni te has dado cuenta que has perdido una hora, que durante una hora no has podido usar tu internet, pues ellos igualmente te lo van a abonar en tu próxima factura. Y lo están haciendo, o sea, lo cumplen realmente. Y si no lo pueden cumplir, no lo digan, o sea, no digas aquello que no puedes cumplir, porque eso va a generar una expectativa muy alta que vas a hacer que no la vas a cumplir, con lo cual la experiencia al final va a ser negativa. Y bueno, hasta aquí a día de hoy, hasta aquí la clase. Sería ya un poco el momento de las dudas, si alguien tiene alguna duda, espero no haber ido muy rápida. Pero, Marian, ya veo que os han parecido muy interesantes las herramientas que os he compartido, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera añadir, también es el momento. El vídeo lo compartiremos, o sea, se compartirá. Sí, exacto. A ver, perdón, podemos tener ejemplos de las herramientas. A ver, vamos a hablar un poco más de My Disney Experience. Vale, tema de ejemplos de las herramientas. Os voy a compartir herramientas que hay online, ¿vale? Os lo pondré, que te ayudan a hacer tu propio Customer Journey, o tu propio viaje del cliente, ¿no? Al final se trata de que pienses, de que cada compañía piense qué es lo que necesita conocer de ese viaje que tiene el cliente y introducirlo ahí. Lo mejor, lo que nosotros utilizamos en IZO es un PowerPoint. O sea, nosotros tenemos una plantilla que vamos generando en función también de las necesidades de cada cliente. Entonces, PowerPoint es la herramienta más básica y fácil para todos, ¿no? Que todo el mundo sabemos utilizar más o menos, pero también es verdad que es un poco laborioso, es bastante laborioso. Entonces, hay otras online que os las pasaré para que podáis meteros y tienen ya cosas preestablecidas, como plantillas preestablecidas, para que podáis ir trabajando sobre ello. Tema de My Disney Experience. Bueno, Juanlu, yo tengo algo de información sobre eso, pero sí te digo que en Internet hay mucha, pero al final la idea que yo os quería transmitir con lo de My Disney Experience, que bueno, Disney para mí es un ejemplo de experiencia de cliente en todos los sentidos. Ya os digo, ya no tema de películas y branding y merchandising, sino a cómo trabajan ellos la experiencia en los parques y cómo tratan a sus empleados también, que es impresionante. Hay un libro muy bueno que se llama Ponga magia en su empresa, que también pues, os lo pasaré, pero os pasaré el nombre. Y en este libro se habla sobre todas estas políticas de empresa que utiliza Disney con sus empleados. Y es buenísimo, la verdad. Te explica muy bien lo mucho que aterriza todo esto, cómo lo hacen, ejemplos también de momentos muy duros que han pasado en la compañía, cómo se han vivido por los empleados, cómo los empleados se han puesto en pro de la empresa, porque al final estaban muy alineados, muy vinculados con ellos. Y bueno, pues como os decía, Disney al final lo que consigue con esta My Disney Experience es personalizar mucho y es un tema que también va a más. Ya os digo, por toda la experiencia que estoy teniendo con todos los proyectos en los que he trabajado, la personalización está cada vez más, es lo que demanda el cliente y personalizar es muy difícil. Cada empresa lo podrá hacer hasta cierta medida, en cierta medida, ¿no? Pero sí que es algo que se demanda. Entonces, en My Disney Experience, lo que ellos también pretenden con esa bandita, o en general, aunque no tengas la bandita, pero que tú te puedas crear tu propio usuario, consiguen ese efecto de esta es mi propia experiencia, mi propio viaje dentro de ir a un parque de Disney. No sé si por ahí voy contestando a la pregunta. En una compañía pequeña, ¿por dónde empezamos? Vale,
exactamente por lo mismo. Me encanta esta pregunta, Marian. Empresas pequeñas pueden y deben trabajar la experiencia de cliente exactamente igual. Al final, quien tiene clientes también está ofreciendo experiencias. No se trata de ser grande o de ser más pequeño. De hecho, hace nada he trabajado yo en un proyecto en concreto que era con una pyme que tenía 8 empleados y hemos hecho un proyecto que es que realmente los empleados decían, vaya, hemos hablado con, han sido 10 clientes suyos. Con esos 10 clientes de los 30 que tienen, porque además es un B2B, ¿vale? O sea, es una empresa que vende a otras empresas, hemos conseguido detectar cosas tan importantes que van a impactar en la experiencia de casi el 100% de sus clientes. O sea, vosotros pensad que nosotros muchas veces trabajamos con compañías grandes, pues por ejemplo hemos trabajado pues, con CaixaBank, hemos trabajado con muchas compañías, ¿vale? más amplias, más grandes, pero ahí hablamos con un 2% a lo mejor, con un 3% de clientes del total que tienen. Las compañías pequeñas pueden llegar a hablar con su 100%. Es que es una pasada, pueden tener toda la información de todos sus clientes y accionarla. Entonces, ¿por dónde empezamos? Buena pregunta, pues por hablar con los clientes. Siempre primero, yo os recomendaría hacer ese Customer Journey que decíamos, ese mapa de, bueno, voy a ver dónde estoy, qué es lo que hay, qué es lo que vive el cliente conmigo. Y haciendo entrevistas con ellos, porque al ser una empresa pequeña podéis hacer más entrevistas, pues hacer entrevistas, hacer reuniones, juntar ahora mismo digitales, pero cuando se puedan hacer presenciales, pues juntar en una sala a varios clientes y preguntarles, ¿y cómo veis esto? ¿Cómo veis aquello? Involucrarles en vuestra toma de decisiones de alguna manera. Estamos pensando en trabajar esto, ¿qué os parece? ¿Qué nos parece? O sea, al final los clientes agradecen muchísimo que hablemos con ellos, les gusta, de verdad, les gusta mucho. A algunos clientes se les da un incentivo, ¿vale? para participar, pero a otros muchos no se les da nada y precisamente el ser escuchados ya lo consideran un incentivo. Vale, vale, perdón. No sé si os he ido contestando, ¿vale? Pero en compañía pequeña, por centralizar, sí, se puede empezar. Yo empezaría de nuevo por el Customer Journey primero, aunque ya puedes ir pensando en temas de arquetipos, porque según las respuestas que te den unos y que te den otros, te irás dando cuenta que hay gente que te responde unas cosas y hay gente que te responde otras. Entonces, según lo que te vayan contestando, dirás, uy, pues me acabo de dar cuenta que tengo un cliente que, o sea, que ciertos clientes siempre me contestan, pues no sé, que soy muy rápido contestándoles y que eso les gusta. Y en cambio tengo otros clientes que me contestan que, o sea, que lo que me dicen es que les doy un contenido buenísimo. Pues ya veo que hay algunos que necesitan contenido y otros necesitan rapidez. Entonces, en base a lo que tú vas hablando con ellos, vas sacando lo que van necesitando. Pero por eso es muy importante ir a hablar con ellos.